La zona que es durante la contraofensiva ucraniana, el ejército ucraniano, valga la redundancia, realizó un esfuerzo importante en esta zona. Eh, Se decía que era digamos, una manera de distracción del frente principal, que era Zaporilla, ¿no? Pero sí que es verdad que consiguieron pues importantes avances en la zona del sur de Artemis, la zona de Klishivka, ¿no? La zona verde que estáis viendo ahí. Y en el norte también. La cuestión es que en el norte ya prácticamente los rusos en esta nueva ofensiva han tomado todo lo que habían tomado los ucranianos. Y en el sur, pues poco a poco lo están consiguiendo y minando todas esas posiciones que tanto, pues bueno, tanto esfuerzo y tantas bajas que le habían costado a los ucranianos. Digamos que esa es la situación. El objetivo como he dicho antes, el objetivo del ejército ruso en esa zona es atacar Chasiv Yar, que es digamos, es el centro logístico de Ucrania que tiene en ese momento, ¿no? En este frente. Y además, bueno, es una oposición que es muy importante porque es un alto y podría, digamos, suponer una ruptura del frente para, digamos, llegar, quizás, digamos, intentar llegar al norte, ¿no? A zona de Kramatorsk, que como veis ahí, que es una de las principales ciudades, sino la principal ciudad en poder de los ucranianos en el Oblast. Vale, teníamos alguna preguntita más. No sé si guardarla para después. Mira, te paso una última y ya vamos a la siguiente actualización, ¿vale? Vale. Nos pregunta el Lord Comandante, también que nos ha hecho una preguntita antes también. Dice, Ucrania estaba en una situación crítica en cuanto a artillería desde hace semanas. ¿Sabéis si ha recibido material recientemente? Que ese es uno de los temas centrales de la guerra. De que se sepa, no. No ha recibido. De momento, lo que. De momento no ha habido ningún paquete de ayuda importante a Ucrania y hace tiempo que no se aprueba ninguno. Como digo, he comentado antes, hay algunos paquetes que llevan mucho tiempo ya estancados. Estoy hablando del de Estados Unidos, sobre todo, y el de la Unión Europea. Sí que es verdad que sigue llegando munición porque, bueno, por ejemplo, la Unión Europea en marzo del año pasado, bueno, no, de este año 2023, eh, se propuso enviar 1 millón de cartuchos de artillería, ¿no? En el plazo de un año. La cuestión es que pues no ha cumplido las expectativas porque la última vez creo que, bueno, se quedaron en 300.000, esto fue a lo mejor hace un mes, a lo mejor han enviado más, pero bueno, eso digamos que es un goteo en pequeñas cantidades que siguen enviando a Ucrania, pero digamos que los principales paquetes y los principales envíos de municiones todavía no están llegando porque bueno, la capacidad industrial occidental pues no está, digamos, a punto para poder seguir el ritmo de este tipo de guerras, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, Occidente ha tenido que acudir a otras potencias, como Corea del Sur, por ejemplo, que enviaron 150.000 cartuchos de artillería, ¿no? Que lo mismo están haciendo los rusos, pero sí que es verdad que los rusos tienen, pues por ejemplo, se comenta que la inteligencia estadounidense dice que los rusos tienen capacidad para producir 2 millones de cartuchos al año. Eh, la Unión Europea, que son 27 Estados miembros, no pueden ni 1 millón al año y los rusos pueden 2 millones, para que veamos la diferencia. Y hoy seguramente sean más. Aparte de que, bueno, está la cuestión de que Corea del Norte está enviando también munición de artillería y en bastante grandes cantidades. Se dice que 1 millón de cartuchos. Pero bueno, digamos que la situación de la escasez de artillería para Ucrania es bastante grave porque es una de las principales armas de esta guerra, porque como he dicho, es una guerra que está basada prácticamente en un frente, pues bueno, que no es muy móvil y por tanto la artillería es importante para reducir o desgastar las defensas del uno u otro. Vale, han quedado algunas preguntas de David, de Chachi, de Ponzi, de Juan. Bueno, las leemos ahora en un rato, ¿vale? Vamos a seguir con las actualizaciones, las Sí. acumulamos y en un ratito las respondemos. Gracias, por cierto, por las suscripciones, ¿eh? Que nos quedan ya solo 3 para ese objetivo. A ver si en este ratito, con la actualización que va a hacer ahora Pablo, llegamos. ¿Dónde nos movemos, Pablo? Mira, no, nada, ya de frente militar ya lo podemos cesar. Vale. La cuestión es que, de hecho, iba a hablar de una cuestión que lo he comentado al principio del directo y que me va a venir muy bien porque algunas preguntas han ido en esa dirección, que es sobre el anuncio de que Ucrania iba a realizar una movilización de 500.000 de soldados, bueno, de civiles, que nos habéis preguntado si era factible, ¿no? Que eso quería decir que la situación era mala, etcétera. A ver, esto no está del todo claro
que este anuncio sea oficial. Es decir, ha habido rumores, la empresa también ucraniana, que supuestamente las Fuerzas Armadas ucranianas le han dicho a Zelensky que necesitaban entre 450.000 y 500.000 soldados nuevos para poder mantener el frente. Y Zelensky, pues bueno, ha dicho que bueno, que es una situación que es muy complicada y que movilizar tal número de soldados logísticamente y a nivel de recursos es algo que hay que estudiar, ¿no? Porque estamos hablando de que creo que se calculaba que los ucranianos necesitaban unos 40.000, 50.000 nuevos reclutas al mes. Y eso es una cifra que es tremendamente alta porque además no han podido, digamos, alcanzar las cifras que ya se habían planteado, que eran de 20.000 más o menos nuevos reclutas al mes. Eh, la cuestión es que desde hace ya tiempo, desde hace meses, Ucrania tiene un grave problema de recursos humanos, es decir, de soldados. Por una parte, porque muchos de ellos han muerto, otros han quedado heridos y otros pues llevan en un estado de que están en guerra pues meses y están agotados. Cada vez hay menos soldados profesionales con experiencia y eso se nota mucho en la calidad de los bueno de las operaciones que puedas llevar a cabo y de incluso de poder enfrentarte y la capacidad que tengas tú para enfrentarte al enemigo, ¿no? Em, ya no hay prácticamente voluntarios. Los voluntarios que había en 2022 pues ya se han acabado esas filas de voluntarios que había. Y ahora, pues bueno, pues lo que hemos estado viendo con imágenes es los típicos de los, no sé cómo, los reclutadores, sí que no me salía la palabra, pues incluso yendo por la calle a coger a las personas para meterlas en un camión y enviarlas al centro de entrenamiento y luego al frente, ¿no? Lo que pasa es que eso es pues bueno, pues el miedo que tiene Zelensky es que una movilización tan grande pues conlleve unas revueltas sociales muy importantes. Porque ahora mismo, pues bueno, pues no hay ese flujo de voluntarios, como he dicho, y se intenta que haya un mayor atractivo para las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Cómo se está haciendo? Pues aumentando los incentivos, tanto económicamente como, digamos que dar el poder de elección a los voluntarios para que se alisten en el cuerpo que quieran o en el frente que quieran. Es decir, por ejemplo, tú eres experto en el sector de tecnología, pues tú puedes, si quieres, eh, ingresar en una unidad especializada de drones, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor eso hace que este tipo de voluntarios y de soldados que antes no habían querido ingresar en el ejército por temor a quedar en un frente sin prácticamente entrenamiento y muy poco material militar, pues bueno, pues puedan tener la oportunidad de estar como controladores de drones, por así decirlo, ¿no? Operadores de drones es la palabra, perdón, y que además es un sector muy necesario. Yo creo que es irrealizable esta movilización, tanto a nivel de recursos económicos como humanos, y veremos cómo evoluciona la, la cuestión, pero evidentemente señala que el futuro ahora mismo a corto plazo, y bueno, yo diría que a medio también, para el ejército ucraniano y para Ucrania es bastante precario en ese sentido. Vale. ¿Quieres que te pase alguna pregunta más, Pablo? Sí, claro. Venga, Vamos a responder un par de preguntas más vamos. y ya. Vamos a ver si no pierdo dónde estábamos. Eh, Aquí. Creo que esta era la primera que nos habíamos dejado sin responder. Si veis que me he olvidado alguna, volved a pasarla ahora por el chat que la respondemos. Dice David, la población ucraniana en territorio ocupado sigue percibiendo pensiones o subsidios del Estado ucraniano. ¿Ha habido movimientos de población de Rusia a esta zona? No sé si esto lo No, sabemos. no, de hecho fue bastante sonado en su momento. No, 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 los ucranianos cortaron ese flujo de pensiones y subvenciones bueno, a la población ucraniana que estaba en territorio ocupado ruso. No, no, hace tiempo que no perciben nada. De hecho, antes, yo diría que viene de tiempos de 2014-2015, para que veáis. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, que no se me pase ninguna. ¿Es cierto que los cartuchos y municiones de Corea del Norte son de una calidad muy mala? Pregunta Sherlock.
Yo esto no sé, Pablo, si Pues tú has leído algo. no, la verdad es que no lo sé. O sea, no lo creo, porque la verdad es que las Fuerzas Armadas norcoreanas, aunque a algunos les cueste creer, tienen bastantes capacidades. Y sí, y eso es lo que Y, reconocen, de hecho, la mayoría de los representantes de otras o delegaciones nacionales que acuden a ver instalaciones militares norcoreanas. y de hecho es algo que ha preocupado bastante que Norcorea, bueno, Corea del Norte, no Norcorea, pues se implique tanto del lado ruso, ¿no? En la guerra. Eh, por tanto, no, yo creo que no tienen mala calidad. Tengo el gato aquí, por si veis que estoy moviéndome mucho y veis No te una sombra. Bueno, preocupes. está aquí, para que, que quería que está, me ha pedido que le toque. Es, Haga caso. es tradición ya de Descifra que Sí, aparezcan. sí, sí. Em, Sí, preguntan también si para la OTAN cuánto supondrían materias primas igualar la producción rusa. Se pregunta Juan. No sé si esta la, pregunta la pregunta no la entiendo. ¿Cómo puedes volver a repetirla? entiendo que para los países miembros de la OTAN, cuánto... Sí, Claro, es una pregunta un poco complicada, ¿no? sí. ¿Cómo afectaría las materias primas de los países de la OTAN igualar o intentar igualar la producción rusa? No sé si se refiere a la producción industrial, que sabemos que ha crecido Hombre, mucho en los últimos... es una pregunta interesante, aunque requiere mucho tiempo, pero sí que es verdad que hay una... Sí, ¿cuánto nos costaría? Pues muchísimo dinero y mucha voluntad política que ahora mismo no están dispuestos a tener, sobre todo en Europa. De hecho, está habiendo bastante debate sobre, bueno, pues sobre todo lo con los analistas militares, los analistas de seguridad, de seguridad y defensa, que están diciendo básicamente que si queremos que Ucrania gane la guerra, o tenga posibilidades de que gane la guerra, tenemos que poner a punto nuestra industria de defensa. Y tenemos que dedicarle, pues evidentemente estamos hablando quizás de un nivel de economía de guerra, prácticamente. No a lo mejor no como la de los rusos, ni como los ucranianos, evidentemente, pero si no llegamos a ese nivel, pues evidentemente no vamos a tener una industria a punto para poder de verdad ayudar a los ucranianos lo suficiente como para... ¿Vale? Perdón. Tiene alguna pregunta, creo. O igual se No, anima a responder alguna. que le haga caso. El gato no Bueno, responde que es. preguntas, aviso al chat desde ya. No, no, perdón. Que bueno, que eso, que básicamente que requeriría un montón de recursos y ahora mismo, pues bueno, pues no hay voluntad política porque ya estamos viendo que ese rearme que habían dicho, que ese momento geopolítico de la Unión Europea, pues no se está produciendo demasiado. Eh, o está produciendo en algunos puntos, pero no demasiado. Y como digo, poner a punto una industria de defensa además requiere no solamente dinero, requiere mucho tiempo. Poner nuevas bases de líneas de producción, eh, nuevas, nuevas fábricas, luego además se necesitan obreros especializados que no hay tantos ya en Europa ni en Estados Unidos. Por tanto es complicado y ya se ha visto que la Unión Europea y Estados Unidos no estaban preparados para este tipo de gran intensidad. De todas maneras, está también explicado en nuestros artículos por si queréis una visión más profunda, pero digamos que ahora mismo no hay es costoso, largo y no hay voluntad política para ello. Vale, nos preguntan también, a ver si no pierdo el orden aquí. ¿Se ha dicho algo, nos pregunta Lorenzo, se ha dicho algo en la Unión Europea o Estados Unidos sobre que Zelensky no quiera renovar las elecciones democráticas? Hombre, se entiende que ante un escenario de guerra y donde creo que el 15-20% de tu territorio está siendo ocupado, pues es muy complicado llevar a cabo unas elecciones que sean democráticas de verdad. Yo ahí lo entiendo por esa parte y es verdad que les preocupa en algunos puntos pues la deriva más autoritaria que está teniendo Zelensky, porque al final quien toma las decisiones es Zelensky y su círculo interno, sin que haya demasiados contrapesos, además de que bueno, el tema de la libertad de expresión, libertad de prensa, luego las peleas internas con el sector militar, pues no, pesaban con preocupación. Aunque bueno, alguna de esas... Este autoritarismo de Zelensky es algo que se veía venir antes de la guerra. Ya un proceso que estaba en marcha desde 2019, desde que fue elegido presidente. Es algo que, si nos habéis seguido desde ese tiempo, lo hemos reportado bastante, ¿no? De ese tema de la lucha contra ciertos medios de comunicación que eran críticos con Zelensky, aparte de que, bueno,
pues sí, o sea, estarán preocupados, pero ahora mismo se entiende que en un contexto de guerra y de ocupación de territorio, pues es inviable realizar unas elecciones mínimamente seguras en el territorio. Muchas gracias, por cierto, a Sisurco por esa suscripción con Prime. Ya sabéis, totalmente gratuita. La encontráis al darle a suscribirse y ahí a la pestañita de Prime. Si tenéis ya una suscripción a Amazon Prime, las suscripciones son gratuitas. Y ya veis que nos queda solo una suscripción para el objetivo de hoy, que eran esos 480. Estamos en 479. Así que el que se anime a dar la suscripción ahora, pues será el que logre que lleguemos a ese objetivo. Así que nada, os animamos a todos a suscribirse y ahora en un ratito seguimos. Ya está. Mira, gracias ahora a Biel T2R2 por esa suscripción con Prime, totalmente gratuita, que nos hace llegar a ese objetivo. Muchas gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo. El resto sigue abierto, si queréis. Y recordad que las suscripciones con Prime, aunque sean gratis, nos ayudan igualmente, que hay confusión a veces con eso. Es gratis si estás suscrito ya a Amazon Prime. Es gratis para ti, pero económicamente a nosotros, a través de Twitch, nos ayuda igualmente, ¿vale? Así que nada, es una forma muy útil de apoyarnos, de apoyar el contenido que hacemos aquí en la plataforma. Y gracias también ahora a J3RBAS por esa renovación. Ya son 2 meses con Prime. Recordad también eso, que si os suscribisteis con Prime, las renovaciones no son automáticas. Tenéis que hacerlo manualmente, ¿vale? Así que nada, gracias a todos por esas suscripciones. Si quieres 2 preguntitas más, que Sí. ya que hemos llegado a la meta y ya vamos cerrando, que ya llevamos ya más de una horita. Vamos, tenemos por aquí, bueno, esta es un poquito general, la voy a responder yo mandando a un directo anterior que teníamos. Nos pregunta Fractal Infinity: ¿cuántos años creéis que Estados Unidos va a mantener la hegemonía? Una pregunta demasiado amplia. Lo que sí te puedo decir es que tenemos en YouTube en diferido, ya tenemos 2 de los directos que hemos hecho Pablo, Ander y yo, analizando la disputa entre China y Estados Unidos, que ahí va un poco los tiros de la pregunta, y prontito haremos un tercer directo seguramente sobre ese mismo tema. O sea que si quieres ver qué opinamos con respecto a la disputa por la hegemonía internacional, quizá ahí encuentres algunas de las respuestas. Están los 2 en diferido en YouTube, en el canal de YouTube en Descifrando la Guerra. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, que no se me escape ninguna. Claro, nos pregunta Medulio, suscriptor hace ya bastante tiempo: ¿de verdad los europeos están dispuestos a perder su estilo de vida por Ucrania? No sé si se entiende la pregunta, pero yo lo entiendo, Sí, y estoy contigo. No. Estábamos hablando, no, porque yo, Medulio, que lo he leído antes, estábamos hablando en torno de la economía de guerra, la cuestión de que falta voluntad política europea para poder de verdad suministrar con ayuda a Ucrania. Evidentemente no, ya lo estamos viendo. De hecho, ya muchos están temblando en Bruselas y otras capitales europeas ante la posibilidad de que gane Trump. ¿Y qué vamos a hacer si no está Estados Unidos para que envíe ayuda a Ucrania? Porque sin la ayuda militar de Estados Unidos, buena suerte. Buena suerte. No. Y no hay ningún plan al respecto. Por lo menos el que yo sepa. Mira, nos preguntaban si de verdad Zelensky toma decisiones. Yo esto más bien te modifico un poco la pregunta, por si puedes explicar un poquito resumidamente esa disputa interna que hay entre lo que sería más el sector del poder ejecutivo en Ucrania, de Zelensky y los ministros, y lo que sería más el plano militar del gobierno. Bueno, el plano militar del Estado ucraniano, más bien. Sí. A ver, Zelensky sí, efectivamente, toma muchas decisiones, las toma él y su círculo interno. Es un presidente bastante jerárquico y yo diría bastante autoritario. Sí toma muchas decisiones. Otra cosa es que en cuestiones estratégicas y políticas, pues Estados Unidos le diga algunas veces qué tiene que hacer o que no tiene que hacer, pero en general tiene mucho poder en Ucrania Zelensky, y de hecho muchas veces toma decisiones que no gustan a Estados Unidos, para que entendamos. Sí. Es decir, que sea un proxy Ucrania no quiere decir que no tenga su propia agenda y no tenga sus intereses y no tenga su capacidad de acción, ¿no? Hay una lucha interna ahora que, a raíz de la derrota, ¿no?, de la fracasada contraofensiva del sur, pues bueno, se han notado las costuras, ¿no? Porque de todas maneras Ucrania siempre ha sido un país dividido, que ha tenido muchos problemas internos. Básicamente está la cuestión de que Zaluzny, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, pues está ganando bastante notoriedad, está ganando mucho apoyo popular, también en el ejército, y bueno, ha realizado diversas declaraciones que no han gustado a la presidencia.
en el sentido de que decir que la guerra estaba estancada, que no había posibilidades de romper el frente ruso y que se necesitaban. Bueno, eso es lo importante. Luego ha dicho más cosas. Y bueno, ahí Zelensky y su entorno contraatacó o respondió diciendo que el frente no estaba estancado y que claro que había posibilidades de romper el frente y que sus declaraciones eran agua de mayo, por así decirlo, para Rusia, ¿no? Pues bastante fuerte. Luego además, pues bueno, pues Zelensky ha realizado varias destituciones de altos cargos del ejército ucraniano y bueno, los militares están molestos con el sector político y con Zelensky en particular porque dicen que no tiene no debería tener tanto manga ancha, tanto poder para tomar decisiones militares. Deberían ser los militares que toman esas decisiones, ¿no? Y digamos que esa es y hay una pugna importante que se ha llevado públicamente y bueno, eso también preocupa bastante en Occidente, ¿no? Que haya esa división y que eso pueda mermar el esfuerzo de guerra ucraniano. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Que no quede ninguna en el tintero, a poder ser. Aquí. La política económica de Ucrania no es contraria a la lógica, lo digo porque normalmente un Estado en guerra suele nacionalizar y Ucrania, por lo que sé, está privatizando. Nos pregunta David, que también lleva un buen tiempo con nosotros. Que yo sepa, privatizar, no sé si ha privatizado. Lo que sí que es verdad que ha dejado su reconstrucción a futuro a fondos de inversión, como BlackRock. Eso no es cuestión de que fuera lógica o no, sino es que al final Ucrania es un país dependiente de Occidente, totalmente. Y evidentemente Occidente querrá su tajada económica y querrá hacer negocio en Ucrania cuando todo esto termine, o incluso ahora. Eso hay que entenderlo, que no, las cosas no se hacen gratis. Y que además todos sabemos que eh, cuando se reconstruye un país es un negocio muy jugoso. Lo hemos visto incluso en países como Oriente Medio, imagínate en Ucrania, con un nivel de desarrollo mucho más amplio y que está bien cerquita de tus fronteras. Por tanto, no diría, no es cuestión de que sea lógico, ¿no? Es que al final Ucrania tiene las herramientas que tiene y depende de Occidente muchísimo, por no decir todo. Nos preguntan que qué sabemos del papel, nos pregunta David, del papel de los mercenarios en la guerra en ambos bandos, si están ganando peso en los últimos meses. A ver, como mercenarios entiendo que nos referimos a compañías privadas. Sí. En el caso de Ucrania, es que claro, aquí hay una polémica muy grande. ¿Podemos llamar a los voluntarios internacionales de la Legión extranjera mercenarios? Pues sí o no. Yo personalmente no sé, no sabría decir. Porque es que estamos viendo, pues bueno, los combatientes extranjeros, no solamente de Estados Unidos, de los países anglosajones, también europeos, pero también de Sudamérica. ¿Se puede decir que sean ellos mercenarios? Puede ser, puede ser. Pero bueno, yo creo que eso es un poco indiferente. Al final se les paga evidentemente y vienen a combatir y seguramente que han recibido muchos incentivos por parte de sus países y de otros países como Estados Unidos o de la OTAN para poder para llegar a combatir en Ucrania. Que tienen ahora, que si tienen esos soldados alguna, digamos, tienen primacía o tienen importancia, yo diría que tienen relativa importancia. En algunos frentes sí, pero yo diría que no mucho. Es verdad que en un principio sí que hubo un torrente de voluntarios o de brigadistas internacionales, como queréis llamarlo, aunque no me gusta esa palabra, quitarla, mejor no me gusta. No, porque además Pero bueno, va. corresponden a otro Sí, evento y a otra tendencia y muchas cosas. sí, sí, por eso no. Pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, sí que es verdad que hay unos batallones de internacionales que son importantes como los chechenos, están los chechenos que luchan contra Rusia, los georgianos, los bielorrusos, que sí que es verdad que yo creo que son los que más llevan la batuta y son los más numerosos. También hay muchos polacos, al parecer, entre las filas de esta legión extranjera. Y yo creo que son los que tienen más la batuta, los que de hecho están en muchos casos en los frentes más difíciles, como Avdiivka, en su momento Bakhmut, etcétera. En el lado ruso, pues bueno, pues tenemos la famosa Wagner, que ha tenido una importancia capital en Bakhmut. Quiero decir, se puede decir que el esfuerzo principal lo realizó ellos. Y fue una batalla, ha sido una batalla muy importante en la guerra. Luego hay otras compañías militares privadas, la que tiene el Ministerio de Defensa u otros oligarcas, ¿no? Pero lo importante es Bakhmut, es Wagner, ¿no? Digamos que eso es el estado en la cuestión.
Gracias, por cierto, a Pachasco por esa renovación de suscripción. Ya lleva 3 meses con nosotros. Esperemos que sigas aquí con nosotros, que nos vuelve a acercar a su objetivo, porque con las actualizaciones y renovaciones o personas que no han renovado su suscripción hemos vuelto a bajar del objetivo. Así que volvemos a estar a una suscripción del objetivo. Bueno, volvemos a animaros a darnos esas subs y a recordaros a los más de 400 o 500 en un punto personas que estáis aquí que las suscripciones a través de Prime son gratuitas. Y alguna pregunta más, si te parece, Pablo, antes de cerrar. Alguna Sí, me mira, parece que se va a quedar sin responder porque no vamos a tener tiempo, pero bueno. mira, la última, por ejemplo, que es interesante. ¿Qué parte del frente consideráis que a fecha de ahora sea el más probable de colapse o que ceda de manera notable? Hombre, yo creo que, como he comentado al principio, bueno, en su momento, que es la zona de Donetsk, que es donde pues están realizando las principales batallas se están produciendo ahí, en Avdiivka, en la zona de Marinka y más el sur de Donetsk, ¿no? Es, digamos, la zona que es más probable, porque se están llevando a cabo las principales operaciones militares, que se rompa. Pero ya sabemos que hay muchas sorpresas a lo largo de la guerra. Quiero decir, ¿quién no hubiera dicho en su momento que cuando estaba realizando en septiembre de 2022 Ucrania la contraofensiva hubiese realizado una operación relámpago en la zona del norte, ¿no? Que tomaron Izium, Kupiansk, cuando los esfuerzos principales parecía que venían en la zona de Gerson, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la zona Donetsk, la zona donde diría que hay más papeletas para que se produzca esa ruptura del frente, ¿no? Porque son el principal escenario de los combates. Vale, no sé si La quieres alguna más, Pablo. Nada, es bueno, sí, la zona de Kupiansk es crítica, pero ahora mismo yo creo que las defensas ucranianas están aguantando bastante bien, ¿no? Como he comentado también anteriormente.